Se terminó la fase liga de la Champions League, ya sabemos quiénes pasaron de ronda, aunque para sorpresa de nadie pasaron todos los grandes. Pero lo predecible del nuevo formato no impidió que hubiera equipos que nos decepcionaran bastante y equipos que nos sorprendieran bastante. Así que eso y una pequeña crítica al nuevo formato es lo que estaremos hablando el día de hoy. Arrancamos directamente las decepciones con el RB Leipzig, el único de los candidatos a pasar de ronda, por así decirlo, que se las arregló para quedarse fuera del top 24. Y es que no hay por dónde verlo, un equipo que en la delantera tiene gente como Lois Openda y Benjamin Sesko, que se les conoce por ser delanteros prometedores, no puede haber marcado solo 8 goles en 8 partidos. Trajeron de regreso a Xavi Simons, que había tenido una muy buena temporada el año pasado, tanto en Champions como en Liga, y ni así fueron capaces de ganar más de un partido. De hecho, no solo fueron incapaces de ganar más de un partido, sino que perdieron 3 partidos que habían empezado ganando. Intentando defender un poco al RB, su calendario sí estaba bastante complicado. Inter de Milán, Liverpool y Atlético de Madrid eran cruces difíciles. En el papel la Juventus también tendría que haber sido un cruce complicado y el Aston Villa era una moneda al aire, pero tendrían que haberle ganado al Sturm Graz, tendrían que haberle ganado al Celtic y el partido contra la Juventus lo pierden aún cuando estaban jugando con un hombre de más. Si sumamos también que empezaron ganando el del Atlético de Madrid, no hay forma en la que digamos que el RB Leipzig tenía imposible pasar de ronda y por el mismo motivo fueron una terrible decepción esta Champions League. En mucho menor medida pero también decepcionante fue el RB Salzburg, que venían siendo un rival interesante en las fases de grupos de los años anteriores y que siempre salió un fichaje prometedor o una joven promesa de sus encuentros en Champions. Pero esta temporada ni fichaje interesante, ni joven promesa, ni victorias, también solo fueron capaces de ganar un partido, así que en general fue un año decepcionante para Red Bull en Europa. La primera revelación y la más grande del torneo tiene que ser sí o sí el Lille, que quedó séptimo en la clasificación y contra todo pronóstico pasó directo a octavos de final. Y ni siquiera fue porque tuvieran un calendario accesible realmente. Clasificaron a la Champions mediante repesca, jugando 2 rondas previas a la fase liga contra el Estrella Roja y contra el Fenerbahce, así que la carga de partidos que llevaban era mayor. Les tocó jugar contra el Sporting, en su momento todavía de Rubén Amorim, les tocó jugar contra el Liverpool, contra la Juventus y el Feyenoord, contra los cuales consiguió puntuar, y lo más sorprendente de todo, le ganó al Atlético de Madrid en casa del Atlético y le ganó al Real Madrid en Francia, rivales que a priori esperábamos que les pasaran por encima al equipo francés. El entrenador Bruno Genesio, no sé cómo se pronuncia ese apellido, consiguió que su Lille fuera muy competitivo contra grandes rivales, aun cuando a lo largo de la primera parte de la temporada tuvieron varias bajas por lesión, con un Jonathan David como máximo goleador del equipo en el torneo y que claramente buscará seguir llamando la atención de clubes europeos para dar un salto en verano, junto a un Segrova que se ha puesto en los reflectores como un jugador muy interesante para el futuro, consolidaron al Lille como la mayor sorpresa de esta fase liga de la Champions League. Yo sé que al final pasaron de ronda, pero lo del Manchester City quedando en el puesto 22 no puede ser clasificado de otra forma que no sea decepcionante. Recordemos que estamos hablando del actual campeón de la Premier League. Ni siquiera tenía un calendario como el del RB Leipzig o el del Lille. Sus rivales más fuertes eran el Inter, que quedó cuarto en la clasificación, y el PSG y la Juventus, que dieron pena a la mitad del torneo. Hasta la última jornada solo habían conseguido ganarle al Slovan Bratislava y al Sparta de Praga. Incluso en la última jornada estuvo a 45 minutos de quedar eliminado el conjunto Citizen y al final terminan ganando porque el plantel del City es infinitamente más potente que el del Brujas. Y sí, todos sabemos que la ausencia de Rodri les destruyó la temporada, tanto en Premier League como en Champions, pero aún así, con el equipo que tiene el Manchester City, no puede estar salvándose en los últimos 45 minutos del torneo. Actuaciones así en fases de grupos anteriores llegaron a dejar fuera al Manchester United, al Atlético de Madrid o incluso al Barcelona en un par de ocasiones. El torneo actual es más permisivo con los equipos de presupuestos grandes y habiendo ganado solo 3 partidos a equipos de ligas inferiores, el City se metió en 16avos, pero no le quita para nada lo decepcionante que está siendo el conjunto Sky Blue este año. Una sorpresa en todo sentido es el Aston Villa de Unai Emery, que si este video tratara de su rendimiento en Premier League probablemente no estaría en sorpresas, pero si hablamos de un equipo que regresó a la Champions después de muchísimos años y consiguió quedar top 8 por encima de varios de los favoritos, entonces sí lo tenemos que meter en las sorpresas del torneo. De todo el top 24, el equipo de Unai Emery fue la tercera mejor defensa del torneo, recibiendo solo 6 goles. El calendario no era el más complicado del mundo, pero tuvieron que jugar contra la Juventus y contra el Bayern y no perdieron ninguno de esos dos
los partidos. Por lo general, resulta muy difícil para los equipos que regresan a Champions League o que la juegan por primera vez aguantar el ritmo de ambas competencias, tanto Liga como la Champions League. El ejemplo más reciente que tenemos fue el Newcastle la temporada pasada. Y si bien en Premier League no llevan un ritmo de victorias tan impresionante como el de la temporada pasada, Unai Emery convirtió al Villa en un equipo realmente competitivo en Champions League. Empiezan a tener problemas de lesiones en defensa y suena que pueden perder uno de sus atacantes en lo que queda de la ventana de invierno, lo cual podría complicar su rendimiento en octavos de final. Pero eso sí, nadie le quitará a los villanos que hicieron una fase de liga mejor que muchos de los que se denominan candidatos al título. Otro de los equipos que pasaron y aún así decepcionaron muchísimo fue la Juventus. Quedaron en el lugar 20 de la tabla con 12 puntos, un solo punto más del límite para pasar de ronda, y el caso de la Juventus es decepcionante tanto en Liga como en Europa. Parecía que el proyecto de Thiago Motta tenía todo el potencial del mundo después de lo que había conseguido la temporada pasada con el Bologna, pero simplemente no ha conseguido que su Juventus funcione en ataque. Fueron el segundo equipo de los 24 que menos goles metieron en la fase Liga, y eso que ni siquiera tenían un calendario realmente difícil. Su enfrentamiento más complicado era contra el Manchester City, irónicamente uno de los 3 que sí ganaron, pero después tenían rivales como el Brujas o como el Stuttgart a los que tenían que haberles ganado, y rivales como el Benfica y el Aston Villa ni siquiera pudieron hacerles un gol. Es verdad que en defensa no están tan mal, y cuando los jugadores como Yildiz tienen destellos de rendimiento el equipo se vuelve un poco más interesante, pero no quita que ya pasando la mitad de la temporada la Juventus de Thiago Motta sea mucho más decepcionante de lo que esperábamos. Y ya en mucha menor medida creo que podemos listar como ligeras decepciones lo que pasó con Girona, Bologna y Stuttgart, que habían sido la revelación de sus respectivas ligas la temporada pasada y ninguno consiguió pasar a la siguiente ronda. Digo en mucha menor medida porque los 3 fueron desarmados por equipos más grandes y eso claramente les afectó muchísimo. Al Bologna, que había conseguido quedar quinto a solo 3 puntos del tercer lugar, le quitaron a su entrenador y con eso perdió todo su estilo de juego que lo llevó a sorprender la temporada pasada, y en Champions League quedaron en el puesto 28. Al Girona, que había quedado tercero en la liga por delante del Atlético de Madrid, le quitaron a Savinho, le quitaron a Dobbik, a Jan Couto, a Alex García, y claramente fue un golpe fuerte para el estilo de juego de Michel y terminaron en el puesto 33 en Champions League. Y el Stuttgart, que fue el que más se acercó a clasificar, había quedado segundo en la Bundesliga la temporada pasada, por encima del Bayern Múnich, pero le quitaron a sus 2 centrales, Valdemar Anton y Hiroki Ito, y también perdió a su goleador Serhou Guirassy, lo cual claramente les perjudicó mucho en las 2 áreas y terminaron quedando en el puesto 26 de la fase Liga de esta Champions League. Repito, son decepciones en mucha menor medida porque se entiende que estos 3 perdieron varios de los elementos que los volvieron una sorpresa el año pasado, pero aún así, ver que ninguno pasó de ronda sí fue un poquito decepcionante. Y para cerrar el video en una nota positiva, tenemos a la sorpresa, igual en menor medida, del Liverpool y Barcelona. Principalmente del Liverpool, que seamos sinceros, todos esperábamos que al Liverpool le costara un poco agarrar ritmo de equipo élite después de que se fue Jürgen Klopp, pero para sorpresa de todos, Arne Slot consiguió llegar al equipo y tenerlos como el mejor equipo de Europa esta misma temporada. No solo van volando en Premier League, sino que quedaron primeros de la fase de liga perdiendo únicamente un partido el cual jugaron sin titulares contra el PSV, en el que jugó Andy Robertson de central y en el que no fue convocado la mitad de la plantilla. El equipo de Slot se quedó a un partido de hacer paso perfecto por la Champions y la verdad, para ser la primera temporada sin Klopp, me parece algo digno de nombrar como sorpresa de la fase liga. Mismo caso con el Barcelona de Flick. El Barcelona venía de dar absoluta pena en varias de las últimas Champions League. En los años recientes se había quedado fuera en fase de grupos en 2 de las últimas 3 Champions que jugaron, y en lo personal yo no esperaba que Flick tuviera este efecto en el equipo. El Barcelona fue el máximo goleador del torneo con 28 goles, 6 por encima del segundo máximo goleador. Perdieron solo un partido y aunque en la Liga Española se desinflaron un poco en su momento, la Champions League siempre la compitieron bien y para cómo ha sido los últimos años del equipo culé, me pareció digno ponerlos en sorpresas. De nuevo, estos 2 son sorpresas en menor medida porque las plantillas que tienen siguen siendo bastante buenas, pero no creo que muchos esperaran al inicio de la temporada que fueran el primero y el segundo de la liga, así que los dejaremos como sorpresas para cerrar el video. Por último, les invito a dejar en los comentarios qué les pareció este nuevo formato de la Champions League. En lo personal, creo que sigue siendo muy protector con los equipos con mucho dinero. Es prácticamente imposible que se quede afuera uno de los peces gordos. Y no soy muy fan de aumentar el número de partidos así como así, pero he de decir que sí disfruté la variedad de encuentros que se llegaron a ver a lo largo de la liga. Sí, había menos cosas en juego, pero sí me pareció que los partidos fueron un poco más interesantes que de costumbre. Dejen en los comentarios qué equipos les parecieron una decepción terrible esta fase de liga de la Champions y qué equipos los sorprendieron con su rendimiento. Si les gustó el video, por favor déjenle un like, ayuda muchísimo a que llegue este video a unas cuantas personas más y a mí me ayudan a saber que les gusta este tipo de contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, sigan viendo los shorts que seguiremos subiendo a lo largo de la semana y nos vemos en el que viene.